Aquí tenemos básicamente los ingredientes que necesitamos para nuestra sopa de fideos de pollo. Voy a utilizar dos traseros de pollo, podría utilizar cualquier parte del pollo, incluso la carcasa. Y otra carne, para que le dé un poco más de realce. Yo en este caso voy a utilizar una ala completa de pavo. Mirad qué pedazo, trozo de ala de pavo. Podéis utilizar en lugar de pavo un trozo de cerdo, un trozo de cordero, un trozo de lo que queráis. Pero para darle un poco de vidilla, ¿no? Un par de zanahorias, dos tomates, unas patatas, una cebolla, sal, pimienta, un poco de pimentón y apio. Yo el apio lo tengo congelado, compro una bolsita de estas y voy sacándole de ramitas en ramitas así como necesito. Este hoy se acaba. Me gusta con bastante sabor a apio, encuentro que el apio le da vida. Y salvo algún ingrediente que se me haya olvidado, que seguro que se me ha olvidado, estos son los ingredientes. Una olla con el agua que corresponda y vamos con ello. De entrada he puesto la olla con agua. Si luego veo que tengo que añadir más, añadiré más. Que os haga suficiente caldo. Que cuando tengáis terminado del todo, veis que se os ha quedado corto, es muy fácil, como se ha quedado muy concentrado, le añadís un poco de agua. No pasa nada, se calienta, se mezcla y ya está. Ahora voy a poner la carne y después iré pelando pues la zanahoria, todos los elementos que lleva, se los iré pelando y añadiendo. De momento, la carne. El ala de pavo. El pollo. Le incorporamos un poco de sal. Después ya le añadiremos más si hiciera falta, al final cuando esté terminado del todo. Un pelín de nada de pimienta. Normalmente pongo mucha pimienta, pero esto lleva poco. Y pimentón dulce. Incorporo las patatas. Las dos zanahorias que las he pelado y las he hecho 4 trozos. El apio, como os he dicho antes, bastante apio para mi paladar. Los dos tomates partidos por la mitad. Y la cebolla partida por la mitad. Se me hace que he puesto demasiada agua. Le voy a retirar un poco de esta agua y así como se vaya evaporando le iré añadiendo. Con esto ya. Ahora, en cuanto empiece a hervir, le bajaremos la potencia. Lo dejo 10 minutitos para que 10 o 5 minutos para que empiece a hervir. En el momento que empiece a hervir, conecto otra vez. Como podéis ver, nos está haciendo una espumita que hay que ir retirando. La espuma no es buena. Si me preguntáis por qué no es buena, no lo sé, pero de siempre se ha dicho que esta espuma hay que quitarla porque es mala. Y yo la retiro, no he buscado el por qué. Hay cosas que porque es verdad, lo hacía mi abuela, lo hacía mi madre, y yo sigo haciéndolo. Así como vaya surgiendo espuma, la iremos retirando. Os comento, esto se puede hacer perfectamente en olla express, en olla rápida, en este caso es una olla de las super rápidas o las rápidas, no sé, pero claro, si la tapo nos quedamos sin ver nada. Hoy lo haré con la olla abierta, lo puedes hacer con la olla cerrada, tarda mucho menos, se gasta mucho menos gas, pero un consejo, siempre que hagáis cualquier cosa en una olla express o una olla rápida, que para el caso es lo mismo, después, cuando ya la habéis abierto, cuando ya está terminado, dejadlo 5 minutos al fuego mínimo
con la tapadera quitada. ¿Por qué? Mejorará mucho el guiso, pero mucho, ¿eh? Quedará, se fundirá un poco la patata, por decirlo así. Veréis cómo gana muchísimo el guiso. El guiso, o en este caso, esta sopa. Os dejo unos minutos mientras esto se va haciendo. Y nos vemos en 5 o 10 minutos para que vayamos viendo cómo se va haciendo. Esto sigue hirviendo, todavía le queda bastante. Bueno, bastante, tampoco es un guiso de estar 3 horas, pero queda un buen rato todavía. He puesto una olita pequeña atrás y voy a hervir 2 huevos. Estos son para después. Pero la olla sigue en marcha. De hecho, le voy a quitar, os he dicho antes, de vez en cuando, esa espumita tonta. Ya, hay poca, pero... Y además también procuro quitarle un poquitín de grasa de la que va soltando el pollo. El plato es sin grasa, es de, digamos, de enfermo, pero está buenísimo. Yo, aparte de hacer los fideos o una sopa más grande, también me encanta poner bastante caldo, tener bastante caldo, porque cuando está terminado dejo que se enfríe y lo pongo en botelitas de plástico, de las de agua, que ya están vacías. Y cuando los días de fresquito, a la media tarde, un tazón en plan café con leche o en plan té de este caldo, te revive el alma, pero es que te revive. Sigamos con ello. No sé si habéis notado que no he removido para nada el caldo. Es así, es decir, sin removerlo lo más mínimo. Si veis que la carne se os queda demasiado arriba, pues un pequeño empujoncito, pero no remover, ¿eh? Vamos a ver cómo está esto. El tomate todavía está al pito. Lo que queremos es que se nos funda. Luego ya retiraremos las pieles y las tiraremos. Pero todavía está, no duro, está blando, pero lo que más blando. La zanahoria dura. El pollo ni lo miro, y el pavo menos, o sea, que todavía le queda esto. He puesto las patatas abajo de todo para que se hagan mejor. Los huevos siguen al fuego. Dentro de 5 minutos los sacaré y ya a enfriarlos. Ni que decir tiene que mientras estoy haciendo este caldo tengo el extractor en marcha, porque si no esto sería todo vapor. Para grabar los trocitos que grabo, apago el extractor por el ruido. Vamos a sacar ya los huevos. Pues ya tengo el huevo picado, tengo el fideo, que en este caso es fideo al huevo, puede ser cualquiera, como prefiréis. Utilizo el fino, pero no el cabello de ángel. El cabello de ángel, que es súper fino, ese no me gusta. Encuentro que queda una pasta extraña. Este es el que me gusta. Voy a sacar una pieza del pollo para ver cómo está. O incluso mejor del pavo, que es más duro. Este es el pavo. Y voy a ver por dentro. Noto que la carne está todavía muy dura. La voy a dejar un cuartito de hora más. En total, así con la olla abierta, casi 1 hora va a estar. Con la olla cerrada, pues cada tipo de olla os va a marcar el tiempo que tiene que estar. Pero con esta express, con esta súper rápida, son 20 minutos escasos. Como podéis ver, el tomate desaparece. Queda el pellejo. Que lo podemos poner triturado. Es tontería si se desarma. ¿Para qué vamos a ensuciar el rallador o la máquina para triturarlo? Mirad, queda deshecho. En cuanto saquemos las patatas, la carne y tal, el tomate queda ahí todo deshecho. Y aquí utilizamos el caldo, colándolo, eso sí. Y ahora lo veremos. Bueno, pues
básicamente apago el fuego y voy retirando carne, pollo, bueno, carne y pollo, es lo mismo. Retiro el pollo y el pavo. Retiro toda esta carne. Retiro las zanahorias, el apio, la cebolla, todo retirado. Y las patatas, que voy a comprobarla, pero tiene que estar más que hecha. Más que hecha, está perfecta. Bueno, termino de retirarlo. Aquí le estoy poniendo en un colador. Y ahora monto la sopa. He colado la carne y las patatas y la verdurita. Y aquí tengo la olla en la que voy a hacer el caldo. Utilizo el mismo colador. Cuelo el caldo. Me reservo un poquito por si acaso. Y ya lo tenemos colado. Veo poco caldo, lo tendré que utilizar todo. Esperamos que empiece otra vez a hervir. Ya está empezando a hervir. Le voy a echar los fideos. El peso del fideo que le voy a poner, eso es muy relativo, porque depende si os gusta espesa o gusta clara. A mi hijo le gusta tirando a espesa, a mí me gusta tirando a clara, pues entonces pongo un término medio y luego lo reparto como puedo. Esto ya es una cosa muy personal de cada familia. Le añado los fideos. Los muevo un poquito. Y vamos a esperar a que empiece otra vez a hervir. Hay que esperar a que empiece a hervir fuerte. Lo tengo a fuego máximo. Lo podéis oír de fondo el ruido del fuego. A fuego máximo. Que hierva fuerte, fuerte, fuerte. Lo movemos otra vez suave. No rompiendo el fideo. Ya nos hierve fuerte. Añadimos los 2 huevos que he hervido antes y que he picado. Una removidita. Esperamos otra vez a que empiece a hervir. Que tarda nada. Vamos a esperar y todo. Ya está empezando a hervir. Lo tapamos y apagamos el fuego. No lo lleváis, o sea, no tengáis sirviendo hirviendo. Si es una sopa más grande, sí. Pero estos fideitos finos, así. Ahora que repose 5 minutos escasos ahí, y veréis, os van a quedar perfectos. Igual, sí, añadiría un poco de caldo, pero como lo tengo caliente al lado, pero eso ya en el último momento lo veré. Voy montando los platos para que lo veáis. Pues aquí tenemos nuestra sopa. Nuestra sopa de fideos, con su caldo de pollo y que en este caso le he añadido un poco de pavo. Ya os digo, podéis añadir de pavo, podéis añadir de cordero, podéis añadir de cerdo, lo que tengáis por costumbre comer habitualmente y además ideal para aprovechar las puntas de la carne, de los huesos incluso. Es decir, si las puntitas de las alas del pollo no las usáis, no las queréis, el cuello del pollo tampoco lo queréis, es ideal para sacar un buen caldo. En este caso, aquí tenéis una sopa de fideos y esto sería el segundo plato.